mañana. Hay importante información que compartir con ustedes mientras arranca ya la quinta semana de protestas por parte de la CONAIE, concentradas principalmente en la provincia de Imbabura. Así es. Sin embargo, la información y las noticias en el país no se detienen, de allí que vamos a abordar un tema muy importante como es el tema de la seguridad, la política de seguridad implementada por el gobierno desde su posesión en este segundo mandato hasta el día de hoy. Y para hablar de ese tema, vamos a conversar de inmediato con el doctor Clever Pontón Ceballos, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina. Él es experto en temas de seguridad y políticas públicas relacionadas con el control del delito y el sistema penal. Perdón. Además, es docente y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Luego de esta presentación, vamos a arrancar la entrevista. Las Fuerzas Armadas toman posesión total de Buenos Aires en Imbabura tras ofensiva militar de gran escala contra la minería ilegal. En medio de esto, el presidente Daniel Noboa ha dicho que no cederá ante amenazas tras el ataque con coche bomba atribuido a la organización delictiva de los Lobos. Doctor Pontón, buenos días y bienvenido. Con estos antecedentes y tal como lo hemos escuchado, el presidente en su discurso de posesión dijo que su gobierno se mantendría firme contra el crimen y que no le temblaría la mano en su lucha contra las mafias criminales, en su interés de poder recuperar al país. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, ha dicho él, sino contra mafias transnacionales. ¿Cómo evalúa usted las acciones adoptadas en materia de política pública de seguridad y los resultados que tenemos hasta este momento? Bienvenido. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla y un placer estar aquí. A ver, me parece que la narrativa del gobierno en estos 2 años prácticamente que tiene el gobierno ha sido básicamente marcar diferencia frente a sus predecesores, ¿no? Estoy hablando en caso del gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Lenín Moreno, cuyas, digamos, acusaciones por parte de las personas, se le acusaba de que eran gobiernos blandos, que no tomaban decisiones, que se mostraban tibios frente al tema delincuencial. Y claro, frente a eso, bueno, fueron varios factores, pero vimos una etapa de inestabilidad política, la muerte cruzada, etcétera, y emerge la figura de Daniel Noboa, cuya retórica frente al crimen ha sido de tener una lucha implacable. Producto de ello es que en el mes de, 2024, de enero de 2024 se decretó el conflicto armado interno, una figura inédita en la región para luchar contra ese tipo de problemáticas que ciertamente se han complejizado y han venido escalando de una manera descontrolada en el país. Eso obviamente le ha dado una mucha fuerza política porque, bueno, la gente busca frente a estos elementos que pueden ser claves una acción decidida frente a la acción delincuencial. Eh, pero me parece que ya a lo largo de 2 años estamos viendo que el discurso a veces está sobrepasado por la realidad. Una realidad que hasta ahorita un poco atinamos, yo digo en general, ¿no? Porque como sociedad realmente siempre nos mostramos absortos frente a ciertos eventos, como por ejemplo lo que pasó la semana anterior en Guayaquil, la explosión de ese coche bomba, de no entender cuál es la dimensión real del asunto. Y como que me parece ser que en general la política de seguridad, no solamente este gobierno en general, de estos últimos 8 años al menos, no ha podido dar en el centro neurálgico del problema. Yo personalmente creo que el problema tiene varios centros neurálgicos, ¿no? Y ese es el gran parte del asunto. Cuando uno tiene 3 centros neurálgicos y uno busca tener un antídoto contra uno de ellos, pues hay otros que están cogravitando y también generan influencia. Yo diría que, por ejemplo, el gobierno dice estos son problemas de crimen organizado, de mafias transnacionales que operan, problema de crimen organizado básicamente, y yo le diría, y él dice esto no es delincuencia común. No, el Ecuador también adolece un problema de delincuencia común. Hay que remitirse a las estadísticas que la misma policía produce. O sea, usted tiene
el Ministerio del Interior tiene una cifra, una base de datos publicada en fuentes abiertas, que se llama la base de datos de muertes violentas, y básicamente ustedes se determina ahí que la cantidad, casi el 80% de las muertes violentas de este país son, según la policía, no lo digo yo, son producto de delincuencia común. Entonces hay un problema ahí de error interpretativo, pero uno tiene que entender que si algo es que está afectando, sobre todo el grueso del volumen de homicidios que se genera en este país, ¿sí? O que se genera este año, y que todo parece apuntar que va a ser un año inédito respecto a repunte, eh, ahí no se tiene la efectividad porque realmente no se establece políticas para atacar el problema de la delincuencia común. ¿Sí? Obviamente es muy distinta al problema de la delincuencia organizada, que también es necesario atacarla. Estamos viendo el tema contra la minería ilegal, contra el narcotráfico en general. Yo creo que otro tema tiene que ver con el de delincuencia organizada. Lastimosamente, la acción que tiene el gobierno es de muchos resultados. Si uno se compara los operativos que se tienen actualmente frente a años anteriores, pues hay una presión muy fuerte sobre la fuerza pública para efectuar ese tipo de operativos. Incautaciones, detenciones, operativos en general contra minería ilegal, contra el narcotráfico son importantes. Hay una acción, yo personalmente conozco que la policía actualmente se encuentra totalmente desbordada de sus capacidades, 5 semanas concentrados sin ningún tipo de descanso, por ejemplo, es un tema que hay que considerar también. Y esos resultados son importantes, pero a parecer tienen poca capacidad de neutralización de objetivos que son importantes. Doctor Pontón, Neutraliza, por ejemplo, sí, sí. en ese contexto, usted ha dicho, doctor Pontón, usted ha señalado que no solamente está la lucha o el combate contra el crimen organizado transnacional o de la delincuencia común. Usted señala que al menos entre los más importantes habría 3 puntos neurálgicos que hay que atacar. ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué tipo de acciones debemos de tomar, por ejemplo, para poder lograr reducir el alto índice de homicidios que dejan al Ecuador ante el mundo como uno de los países más violentos de la región? A ver, usted en el tema de los homicidios, independientemente de quién los perpetra, que obviamente está relacionado con bandas criminales, tiene que trabajar en el esquema de incentivos que implica que el homicidio se haya banalizado, el problema de la violencia se haya banalizado a la población. Banalizado porque actualmente hemos visto casos de homicidios que son sacados de los pelos, ¿no? Los homicidios, por ejemplo, el caso de los futbolistas, ¿no? El intento de homicidio de futbolistas, ya se ha metido en el resto de la sociedad, en la disputa, los conflictos. Este que me he sentido está relacionado primero con el problema de la impunidad. No le Más allá escucho. del discurso, lo que se hace son aprehensiones, pero en el tema de impunidad no hemos tenido mayores avances. Las tasas los resultados frente al tema son deplorables. El gobierno habló de intervención con la justicia, se habla de una de emergencia, pero lo que yo creo que más allá de la retórica se necesita un trabajo conjunto con ellos, pero básicamente es un trabajo de rendición de cuentas, del día a día, de generar estadísticas que nos permitan saber cómo está funcionando eso para evitar que el tema de la impunidad se constituya en un incentivo más bien a favor de la delincuencia. El otro gran problema que tenemos en el frente de homicidios es el factor de armas de fuego, ¿sí? Aquí nos rajamos las vestiduras hablando de que producto de este paro hay explosivos, se utilizan, pero si en este país circulan armas de fuego como chicles, ¿sí? Y armas de fuego de grueso valor, y ahí no se ha hablado. Ahí la estrategia básicamente es evitar que esas armas de fuego sigan entrando o sigan llegando a las organizaciones criminales, que son las que realmente generan la mayor cantidad de estos homicidios, ¿sí? Y tercero, yo creo que hay que establecer medidas de un poco más de largo plazo para evitar, y bueno, se ha venido trabajando en eso, pero creo que hace falta profundizar, la medida que el problema del grueso de las bandas criminales es que se nutren de niños y adolescentes, ¿no? Y eso me parece que es un problema en este país. No hemos tenido una estrategia importante para neutralizar este tipo de problemáticas. Las bandas criminales siguen haciendo lo que hacen justamente por esa problemática, ¿no? Yo creo que esas son las tres fuentes del problema del homicidio. Hay más, obviamente, no digo que no, pero si usted no controla esos factores, va a ser muy complicado que la problemática de la violencia tienda a bajar en el largo plazo, porque al final esto es una medida de largo plazo, no es de la noche a la mañana. Tal vez el próximo año tengamos disminuciones
como el año 2024, por ejemplo, frente al 2023, pero la curva sigue siendo ascendente. Me parece que hay que trabajar mucho más en una política de largo plazo que oriente al país a recuperar un poco la tranquilidad y evitar que la principal indicador de la violencia y de la inseguridad de un país, que es la tasa de homicidios, siga como está ahorita, porque básicamente es el evento problemático. Otro tema Ahora, importante es el sí, tráfico. el narcotráfico. Sí, el narcotráfico parece que es otro tema fundamental. Yo creo que el Ecuador se ha ganado a pulso el hecho de ser ahorita una ruta de la droga, ¿no? La principal ruta de la droga en el mundo, Doctor, y sin sobre todo hacia embargo, y Europa. en ese contexto, doctor, el gobierno ha realizado operativos importantes de incautación de droga de manera inédita, como no se ha hecho nunca antes. Se ha logrado desarticular a estas bandas de narcotraficantes e incautar la merca en grandes toneladas. ¿Acaso eso no es suficiente? Eso hay que leer el contexto. ¿Por qué le digo eso? Porque lastimosamente a veces incautar más no es una buena señal. Quiere decir que hay más droga en el mercado. Y esa es un poco la paradoja del indicador de incautación, que al final no, es un indicador que es producto de la productividad, ¿no? ¿Qué hay que Entre más hacer trabajo. paralelamente? Yo creo que lo que el Ecuador tiene que apuntar es a generar un sistema de control marítimo, aéreo y terrestre que le permita hacer que el Ecuador se haya constituido por un esquema de incentivos en una especie de hub internacional de drogas, ¿sí? O sea, significativamente el problema que tiene Ecuador es que actualmente sacar droga por Ecuador es extremadamente beneficioso, es barato, es mucho más barato. No sé si usted vio un tuit que publicó el presidente Petro, que obviamente yo no comparto mucho de las cosas que ha hecho Petro en materia de drogas, pero él dijo una cosa que me parece muy importante. Él decía que Ecuador está recibiendo los embates de no tener un sistema de control por interdicción aérea, marítima y terrestre importante, que sí lo logró Colombia. Por eso es que los actores criminales, al ser actores racionales, buscan encontrar en el Ecuador un espacio donde ellos pueden hacer mejor su negocio y una menor probabilidad de ser atrapados por la ley. Doctor, y ¿Sí? en ese contexto, me parece que hay que doctor, precisamente a propósito, doctor, de las declaraciones hechas por el presidente Petro, ¿cuánta importancia cobra cuánta importancia cobra que en la próxima consulta popular el pueblo se pronuncie a favor del retorno de las bases militares extranjeras en nuestro país para precisamente poder contrarrestar los efectos de estas mafias transnacionales que se han apoderado del Ecuador? Hay toda una discusión sobre el tema de las bases. La discusión más técnica es básicamente que son extremadamente costosas y se pueden lograr por otras vías, pero yo, más allá de la base, yo creo que hay que generar un sistema de cooperación extremadamente efectivo, que hay que impulsar y hay que, paulatinamente, el Ecuador tiene que eliminar ese rol geopolítico que nos ha dado actualmente la circunstancia del mercado mundial de drogas, que básicamente es un sitio de salida, ¿sí? Y súper beneficioso. Si es a través de una base militar, que no sería una base, sería un FOL, en este caso, similar a lo que estuvo en el año 99, con mayor capacidad tecnológica, bienvenido. Pero aquí el objetivo es eso, o sea, yo quisiera entender que mañana ponemos base y sigamos con el mismo esquema que tenemos hasta el momento, porque no solo la base por sí activa el problema, es un sistema de cooperación que implica inteligencia, tecnología, capacidades interactivas, la capacidad del sistema judicial también de responder frente a este tipo de problemáticas. Ya está activa el tema de extradición. Es decir, hay que evitar que el Ecuador, hay que buscar todos los medios para que Ecuador tenga esta capacidad, este rol geopolítico, que no digo que no solamente a través de una base, sino todo lo que es un sistema de capacidades instaladas del Estado, conjuntamente fortalecidas para la cooperación, para evitar esta escalada, ¿no? Y el tercer problema es todo el tema de lo que yo le decía, el tema bueno, lo que se está hablando, el tema de minería ilegal, que actualmente se constituye un problema, el embate de crimen organizado, el lavado de activos, todo ese tipo de cosas, me parece que es una estrategia importante, a pesar que también los resultados, sobre todo en materia judicial, son limitados, ¿no? Hay gente, he escuchado a algunos especialistas hablar sobre eso, y bueno, no se avanza, me parece que hay todavía intentos bastante limitados para avanzar en este tema, ¿no? Doctor, uno de los hechos que sin duda ha provocado pánico colectivo o lo ha reactivado fue precisamente
la explosión de un coche bomba en el norte de Guayaquil, en una hora pico y en una zona de mucha complejidad, de mucha presencia de tráfico vehicular y de personas. En ese contexto han habido pronunciamientos no solamente de las autoridades ecuatorianas, sino también de la comunidad internacional que ven con estupor lo que ha sucedido. Entre ellos, la voz del secretario general de la OEA, Albert Randín, quien incluso dijo vendría al Ecuador acompañado de Iván Márquez, secretario de Seguridad multidimensional de esta entidad, quienes han condenado estos actos terroristas y dijeron se firmaría una especie de acuerdo o un memorándum de entendimiento para poder apoyar al Ecuador en este combate, poniendo a disposición del país todas las capacidades técnicas de la OEA en materia de seguridad. Desde su respetable punto de vista, ¿cuánta importancia cobran la visita de un personaje de esta envergadura, su pronunciamiento y este memorándum o acuerdo que se ha firmado? Realmente, ¿cómo se puede traducir en una lucha o combate contra la violencia de estas proporciones en el país y sobre todo en una ciudad como Guayaquil, para que efectivamente dé resultados y no se constituya únicamente en un saludo a la bandera? Bueno, gran pregunta la que usted me hace. Gran pregunta. A ver, yo creo que la cooperación siempre va a ser un elemento que coadyuva a la seguridad, cooperación de seguridad estoy hablando, ¿no? O complementa, por eso es cooperación, ¿no? Eh, pero eso no tiene que estar bajo ningún punto de vista por fuera de lo que son la generación de las propias capacidades de un país. Yo creo que si el Ecuador bueno, el año pasado incrementó el IVA, el presupuesto del IVA, y se ha buscado también fuentes de financiamiento importantes para el tema de las fuerzas del orden, etcétera, y capacitarlas en capacidades, tecnologías, etcétera. Desde el recursos propios es fundamental. Para eso es necesario también eso atar a una planificación importante, ¿no? Y eso es lo que el Estado no tiene actualmente, por lo menos no lo sabemos como actores, ¿no? Y ese es un tema también de conceptos, de cómo entender el problema de seguridad y cómo lo está entendiendo el gobierno. Y frente a ello hay que tener también claro el rol de la cooperación. Eso también es parte de una estrategia. O sea, la cooperación, como usted dice, para que no se constituya una salud a la bandera, tiene que uno darle sentido a la cooperación. Primero, sabiendo cuáles son nuestras debilidades importantes. ¿Qué nos puede cooperar la OEA en la capacidad de fortalecer nuestro sistema de seguridad? Esa es una de las grandes preguntas que nos debemos hacer. Tal vez tienen que aportarnos mucho. Tal vez tienen que aportarnos mucho en la vía diplomática. También puede aportarnos mucho en la vía, por ejemplo, de la capacidad técnica. O tal vez, no creo que en el ámbito logístico, porque no es un órgano especializado para ello. Tal vez, o tal vez hacer capacidad de acompañamiento, a seguimiento de políticas, en establecer seguimientos objetivos importantes. Bueno, una serie de tareas que claramente el Estado tiene que tener bien orientado hacia qué. Si no, lastimosamente los gobiernos, y eso en general pasa en el sector público, nos llenamos o se llenan de convenios, se llenan de acuerdos, etcétera, que a veces son, como usted dice, un saludo a la bandera, porque justamente no se le da la funcionalidad y no está orientado a una planificación que yo creo que en este caso se necesita, que es una planificación estratégica, ¿no? Doctor, otro problema gravitante, y no sé hasta dónde usted como experto coincida en que definitivamente de allí también emergen o surgen las órdenes para las matanzas, son las cárceles del país. Hasta hace unas pocas semanas atrás se dieron dos matanzas grandes en las cárceles, una del Oro y la otra de la provincia de Esmeraldas. Allí existe en cada recinto carcelario el aporte y el apoyo de los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿En qué estamos fallando y por qué no se ha logrado todavía desarticular estos amotinamientos en los que participan cada uno de los cabecillas de las diferentes mafias o bandas del crimen que operan desde las cárceles? ¿Será suficiente o se soluciona una parte con la construcción de la nueva cárcel y deberá, me imagino, replicarse otras? ¿Es solamente una cuestión de una
nueva y funcional estructura carcelaria que brinde todas las garantías o seguridades, o el problema es mucho más de fondo que de forma? Yo creo que es mucho más de fondo, ¿no? Porque el tema de las cárceles está hiperdiagnosticado. O sea, de hecho, yo he pasado hablando de estos temas mucho tiempo, ¿no? O sea, usted no puede sostener una política decente de seguridad si lo que de las cárceles se dan órdenes como la que tenemos, ¿no? Masacres. Inclusive se sabe que lo que pasó en Guayaquil salió de la misma, tengo entendido que la penitenciaría o la regional, no recuerdo bien, pero obviamente sigue siendo un epicentro. Desde ahí se dio la orden para matar a Villavicencio, también se sabe, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, sigue siendo un epicentro, yo le digo una especie de central donde se planifica el crimen en este país, un termómetro de la criminalidad. Y el descontrol de las cárceles ha sido un factor directamente relacionado con la problemática de seguridad de este país. Este problema empezó básicamente a despuntarse cuando empezó el problema de la crisis penitenciaria en el año 2019. Y de ahí no ha tenido para. Por lo tanto, controlar las cárceles es un factor importante en la estrategia. ¿Qué El hacemos? gobierno lo ha logrado a medias con la militarización. Yo creo que hay problemas de fondo ahí. Yo creo que hay problemas muy de fondo. ¿Qué acciones Y deben ahí me parece tomarse? que, o sea, mire, lo que pasó hasta fin de semana, no sé si usted vio una noticia de unos presuntos, o, bueno, chicos muy jóvenes de la policía que han estado implicados en corrupción, ¿no? De las cárceles, parece que un detonante, ¿no? Yo creo que el factor principal ahí que está operando las cárceles es que hay un ecosistema de corrupción que el Estado no lo ha podido parar y que trabaja de una manera casi como un sistema independiente de la orientación que el gobierno quiere dar frente al tema. Me parece que el sistema de seguridad, el sistema carcelario, el sistema de manejo carcelario de este país es extremadamente maltrecho. Y lastimosamente yo no veo ahí que se apunte a medidas de corrección de largo plazo, ¿no? Se apunta más bien a medidas, por ejemplo, construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, pero que son marginales respecto a la capacidad, respecto a todo el sistema penitenciario que hay a nivel país, que en general podría solucionar parcialmente algunas cosas, pero no corregiría un gran problema estructural de las cárceles. Yo creo que ahí frente a eso, el problema es que cada vez ese sistema se hace mucho más penetrante en la estructura institucional del Estado. Y frente a eso, me parece que hay una especie de conformismo por parte de los gobiernos, no solo de respecto a la decisión de que no hay cómo hacer mucho. Y de alguna otra forma, al no hacer mucho, pues coexisto con lo que está. Pero lo que hay es un elemento clave. Mientras exista este problema carcelario en este país, la situación de seguridad va a seguir siendo lo que está, porque de ahí lastimosamente se dan todos los centros, las órdenes para que se generan los máximos crímenes en este país. Y paradójicamente nosotros los ponemos siempre como una respuesta o como una solución al problema de seguridad, porque claramente cuando uno busca, por ejemplo, trabajar contra la impunidad, uno busca que esa gente vaya a un centro penitenciario a pagar sus penas, y ahí es donde el problema empieza a emerger con otro tipo de matiz. Por lo tanto, no vamos a yo cortar esa problemática de raíz. Las soluciones vienen desde el lado de múltiples ángulos, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista también del recurso humano, el cual cuenta usted, trabajo con la corrupción, ¿no? También incorporar un sistema adecuado de rehabilitación social, que tampoco se ha hablado mucho en este momento en el país. Una nueva forma de gerenciar el tema de las cárceles con visiones mucho más modernizantes del sistema, no como actualmente lo tenemos, ¿no? Donde las bandas criminales han tomado los pabellones y manejan, y los pabellones se los clasifican en función de la pertenencia o no a una banda criminal. Es decir, hay tantas cosas que hacer y que yo creo que ya está diagnosticado. Lastimosamente no se ha podido empezar y no se ha avanzado mayormente este país, producto de, qué sé yo, pues preocupaciones, desidias o una serie de circunstancias que escapan a mi análisis, ¿no? Doctor, debemos ir cerrando la entrevista y quiero pedirle que usted pudiera sintetizar o resumir qué se puede rescatar, lo que en materia de política de seguridad se ha logrado hacer y qué nos falta para poder de alguna manera disminuir esos altos índices de violencia que, como usted bien lo señala, los destacan así cifras oficiales y proporcionadas por el Ministerio del Interior. Es decir, que no son invento de nuestra imaginación, sino que son datos reales y oficiales.
Mire, el gobierno ha podido acuñar una narrativa importante en el combate al crimen, cosa que no se lo ha tenido. Eso me parece que es relevante y ha podido identificar claramente dónde está una de las problemáticas, a pesar que yo creo que existen varias que coexisten y colindan y que hacen del problema mucho más complejo. Lastimosamente, lo que tenemos en este momento es muchos resultados y poco impacto. Y eso me parece sería que es el gran problema que tiene este país. Para usted tener impacto en política pública necesita estrategia. Yo no veo estrategia. ¿Sí? Tal vez el gobierno la tenga, pero es una estrategia, desde el punto de vista, también incorpora otro tipo de actores, y si esos actores no comulgan, no se adecúan, no se articulan a esa estrategia nacional, muy complicado hacer avanzar respecto al tema, ¿no? Yo creo que ese es el gran parte del asunto neurálgico que tiene este país en este momento, ¿no? Doctor, ¿y una estrategia con qué ejes debe contar esa estrategia en materia de política pública de seguridad que nos está haciendo falta desde su respetable opinión para poder lograr mejores resultados? Desde varios ejes. Por ejemplo, una estrategia orientada al problema de la impunidad. ¿Cuál es la estrategia? Más allá de elevar penas, pues, bueno, siempre es parte de, pero no es el eje. O sea, la estrategia tiene que apuntar a un objetivo, y claro, que es básicamente reducir el problema de la impunidad, pero no elevando penas, soy más severo contra el delito, simplemente es un instrumento. Ahí se necesita más eficacia. Yo sí creo que hay como mejorar en eficacia. El segundo elemento de estrategia que me parece que es importante es el tema de armas. Yo creo que aquí no se ha trabajado el tema de armas, se habla mucho de cooperación. Tal vez la OEA pueda trabajar mucho en eso, ¿no? ¿Por qué en este cohorte ingresan tantas armas y de dónde vienen? O sea, ese me parece que es un elemento fundamental. El tercer elemento me parece la estrategia, una buena estrategia que busca al Estado blindar o buscar desincentivar la capacidad del Estado, del país de ser ahorita un eje, un puente de la droga, ¿no? Internacional. Eso me parece fundamental. Otra estrategia importante puede ser el tema de la cooperación, porque si usted tiene cooperación por cooperación y no los puntos de estrategia debe ser, se puede revisar. O sea, justamente juntando estas esferas que parecen ser desconexas y darle sentido en una gran estrategia nacional frente al problema, creo que por ahí podría venir una solución o una medida de solución al problema, ¿no? En el mediano y largo plazo. Estimado doctor, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros de hacer un alto a sus actividades. Veo que ha estado en su vehículo, pero se ha estacionado para poder tener una buena conexión a esta hora de la mañana. Gracias por sus orientadoras y valiosas opiniones. Y seguramente volveremos a conversar más adelante, en breve, cuando vayamos viendo parte de las acciones que se siguen tomando por parte del gobierno nacional a través de las autoridades pertinentes para poder implementar acciones que puedan darnos logros mejores, más allá de lo que se ha hecho, porque hay que reconocer que se ha hecho, pero aplicando, ¿por qué no?, esas valiosas sugerencias que usted nos ha hecho esta mañana como experto en temas de seguridad, de tal manera que los resultados sean mucho más contundentes. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Un saludo cordial. Ha sido la intervención del doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, presente esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Vamos a ir a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos con nosotros al ingeniero Eitel Zambrano, director nacional del movimiento político Creolistas 21. Con él estaremos hablando de varios temas, pero uno de ellos, sin duda, y que cobra mucha relevancia en el momento en el que vivimos, es el de la postura que ellos adoptarán de cara a lo que será la consulta popular y referéndum que impulsa